Contratación pública, episodio 84. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 10 de octubre de 2021, episodio número 84. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre las empresas jóvenes, las empresas de nueva creación y sus posibilidades para vender a la administración. Y antes de entrar en materia, hay una encuesta abierta en escuelacp.com/encuesta. Participa en la encuesta, decide los contenidos de este programa y dime qué te parece que dedique un episodio al mes a comentar informes de juntas consultivas y resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales. La encuesta es anónima, basta con responder sí o no. Así que dale al pause, ve a escuelacp.com/encuesta y dime sí o no. Y ahora vamos con el tema del episodio. Puede parecer que, por el hecho de que una empresa esté recién constituida o porque tenga tan solo 1 o 2 años de vida, no pueda vender a la administración. Y no es así. Es evidente que facturar, vender, es conveniente, necesario para cualquier empresa, nueva o antigua. Aunque especialmente lo es en el caso de las empresas jóvenes o consideradas de nueva creación, ya que en los primeros años de vida una empresa es más frágil y se juega su supervivencia casi cada mes. Y por eso es importante conocer las formas y alternativas para que una empresa joven pueda empezar a vender, a facturar a la administración. Vender a la administración es bueno para cualquier empresa, aunque para una empresa joven puede ser todavía más bueno. Sus efectos son más potentes, porque cuando vendes a la administración, consigues clientes que pagan siempre sus facturas y que lo hacen pronto. En los primeros años de vida de una empresa, tener la caja controlada es fundamental. Cuando vendes a la administración, tratas con clientes que no van a tratar de aprovechar tu juventud y ganas de agradar para hacerte hueco en el mercado. Lo normal será que te traten normalmente. No te pedirán más de lo que hay previsto en el pliego de prescripciones técnicas. Y si prueban y te lo piden, ya sabes, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. No pasará nada. Vender a la administración te da la oportunidad de medirte con otros de forma transparente, en igualdad, y de esa forma conocer tu posición en el mercado. De esta forma, una empresa joven puede ahorrarse algunos meses de hacer suposiciones, o peor aún, de ensayo o error. Y por último, vender a la administración te da visibilidad e imagen. Vendiendo a la administración, tus actuales y futuros clientes perciben que eres profesional, eficaz, competitivo en precios. Enviar este mensaje al mercado es especialmente difícil cuando se está empezando y como obras son amores y no buenas razones, el hecho de demostrar que tienes clientes en el sector público te eleva unos cuantos peldaños en la mente de tus clientes. Así que por todo esto, facturar, cobro asegurado, medirte en igualdad y la visibilidad de imagen que proyecta, a una empresa joven le conviene especialmente acceder a clientes en el sector público. Pero no es tan fácil. Y no lo es porque el estándar, la norma, dice que para poder resultar adjudicatario de un contrato público has de estar en condiciones de acreditar la solvencia económica y la solvencia técnica. Vamos por partes. A estos efectos de la contratación pública, la forma más común de acreditar que tienes solvencia económica es, básicamente, haber facturado. La Ley de Contratos del sector público lo define como volumen anual de negocios. Podríamos decir que la facturación, o volumen anual de negocios, es el baremo por el que se mide tu capacidad para hacer frente a penalizaciones por incumplir el contrato o cumplirlo mal. También es un baremo que da una idea de tu capacidad financiera para asumir los compromisos que la ejecución de un contrato público conlleva. Por ejemplo, a un negocio que factura 300.000 euros al año, es muy probable que se le atragante, que le venga grande, un contrato de 1 millón de euros.
Seguramente le faltarán los recursos financieros necesarios para hacer frente a las obligaciones y los compromisos que conlleva sacar adelante ese contrato. Así que, para resumir, podríamos decir que solvencia económica equivale comúnmente a facturación. Bien, ¿y quién establece ese baremo? Bueno, pues el órgano de contratación. El órgano de contratación es quien establece la cifra de facturación que se exige y además lo hace para cada contrato en concreto, ya que esa cifra debe ser proporcional al importe del contrato. Y claro, en el caso de una empresa de nueva creación, el problema es que, precisamente, historial de facturación no es que tenga mucho, y según los casos, cuando lo tiene, es escaso. Es el conocido caso de la pescadilla que se muerde la cola. Pero no hay más, la solvencia técnica. Podríamos decir que, comúnmente, en la gran mayoría de los casos, solvencia técnica equivale a disponer de experiencia en aquello que la administración está contratando. O sea que, si se trata de un contrato para hacer la reforma interior de una escuela de educación infantil, pues se necesitará experiencia en hacer reformas de interiores. Si se trata de un servicio de mantenimiento de una instalación eléctrica, pues se necesitará acreditar experiencia en mantener instalaciones eléctricas. Y si se trata del suministro de material de ferretería para las brigadas municipales, pues tendrás que acreditar experiencia haciendo suministros de ese tipo. ¿Se entiende, no? Es cierto que la Ley de Contratos del sector público contempla entre 6 y 8 formas distintas y complementarias entre sí para acreditar disponer de solvencia técnica. Así que, aunque existan otras formas distintas y complementarias a la experiencia, lo normal es que siempre se requiera la experiencia. Respecto de la solvencia técnica, y al igual que ocurre con la solvencia económica, cada contrato tiene sus propios y particulares requisitos de solvencia técnica. Requisitos que son establecidos por el órgano de contratación y que se pueden leer en el pliego de cláusulas administrativas de cada licitación. La cuestión es que si hay algo que no tiene en abundancia una empresa joven es precisamente experiencia. Y si no tiene experiencia para acreditar la solvencia técnica, pues tampoco tendrá facturación para acreditar la solvencia económica. La pescadilla que se muerde la cola. Si no tengo experiencia y volumen de facturación, no puedo contratar. Y si no puedo contratar, nunca tendré experiencia ni lograré facturar. Y así. Bien, pues hay alternativas. Te contaré qué se puede hacer. Aunque antes de contártelo, tenemos que situarnos bien para abordar la cuestión y pasar a la acción. Así que definamos, en primer lugar, ¿qué es una empresa de nueva creación? A efectos de la contratación pública, y según se ha previsto en la Ley de Contratos del sector público, una empresa de nueva creación es aquella que tenga una antigüedad inferior a 5 años. Y respecto de esto, dos comentarios. Una, 5 años son muchos años, muchos. En 5 años no es que puedan pasar muchas cosas, es que pasan muchas cosas. De hecho, hay una estadística que dice que el 60% de las empresas sobrevive menos de 5 años después de su constitución. ¿Y sabes cuál es uno de los principales problemas que tienen estas empresas para sobrevivir? El retraso en los cobros, algo que, precisamente, vendiendo a la administración, tiene fácil solución. Y 2. La Ley de Contratos del sector público prevé esta situación, con lo cual, bien, buenas noticias. Otra cosa es que no acaba de resolver el problema, aunque eso es otra cosa. La cuestión es que, a estos efectos, una empresa de nueva creación es aquella que tiene menos de 5 años de antigüedad. Eso en la ley. Y en la realidad, ¿qué situación nos encontramos cuando hay una empresa de nueva creación? Bueno, pues la situación menos probable, mejor dicho, menos frecuente, es la de una o varias personas que, de repente, justo al acabar sus estudios, deciden empezar un negocio, montar algo, establecerse, bueno, lo que en estos tiempos se llama emprender. Esta circunstancia, por supuesto, se da, es algo que ocurre, puede pasar y pasa. Hay ejemplos, aunque no muy abundantes. No es lo habitual. Y luego, pues, hay otra situación que esta sí es más probable y común, y es que uno o varios profesionales con una cierta experiencia y bagaje profesional se establecen, montan algo, empiezan un negocio, lo que se llama emprender. Fíjate porque en este caso la situación es bien distinta. Objetivamente, ambos casos son empresas de nueva creación. En ambos casos las empresas no tienen ni experiencia ni facturación.
aunque que uno o varios profesionales con una trayectoria vital y profesional más abundante y rica decidan constituir una empresa no es lo mismo que cuando lo hace un grupo de jóvenes entusiastas con tanta fuerza, energía y horas de estudio previo como inexperiencia. No es lo mismo, ¿verdad? Claro que no. Bueno, pues a efectos de contratación pública tampoco es lo mismo, ya que el bagaje profesional y la experiencia de las personas pueden servir para acreditar la solvencia técnica de una empresa. Hablaremos de esto enseguida. Aunque, para contextualizarlo, pensemos en esto un momento. Vamos a ver, en mi opinión, y esto es solo una opinión personal, ser solventes técnicamente es una cuestión de medios, de personas, y no de histórico o experiencia asociada a una sociedad limitada. Me explico. Imagínate esta situación. Tenemos una empresa que en el año 2019 tenía a 20 personas en plantilla. De esas 20 personas, 5 de ellas eran técnicos, mandos intermedios, ingenieros o técnicos de grado superior con más de 10 años de experiencia. Pongamos que esa empresa ejecutó un contrato por un importe de 600.000 euros durante el año 2019. En ese contrato participaron 3 de esos técnicos o ingenieros y otros 4 trabajadores más de la empresa. ¿Te sitúas? Bien. En 2021 la foto de la empresa es esta: 12 trabajadores, 8 menos que en 2019. Y no queda ningún técnico de los 5 que había en 2019. En su lugar tenemos a 3 técnicos y uno de ellos con menos de 10 años de experiencia y los otros con menos de 5 años de experiencia. La cuestión ¿es la misma empresa? Bueno, el nombre y el CIF sí lo son, aunque sus circunstancias no son las mismas y sus capacidades no vienen determinadas por tener un nombre y un CIF, sino por disponer de unos determinados medios humanos y materiales. Y ojo, porque a efectos de contratación pública, esta empresa podrá acreditar la experiencia de aquel contrato del año 2019, aunque sus medios, la experiencia de su personal hoy, no tengan nada que ver con las personas que ejecutaron aquel contrato en 2019. Por eso, en mi opinión, la solvencia técnica es una cuestión de medios y no tanto de la experiencia que se atribuye a un CIF, a una sociedad limitada. Al fin y al cabo, las empresas están formadas por personas y las personas son las que ejecutan los contratos. Ya sé que si vamos al detalle todo esto es muy opinable y matizable, por eso no es más que una opinión. Pero quédate con la idea, que te puede resultar útil si la usas bien. Bueno, hasta ahora nos hemos puesto en situación. Conocemos el asunto de las solvencias y la pescadilla que se muerde la cola. Hemos definido que es una empresa de nueva creación, a los efectos de la contratación pública y también en la práctica. Hablemos ahora de que la pescadilla se deje de morder la cola. El problema al que se enfrenta una empresa de nueva o de reciente creación es que para contratar con la administración hay que tener solvencia económica y solvencia técnica. Precisamente esas cosas de las que no anda sobrada una empresa joven: tener facturación y tener historial de trabajos realizados. Aunque hay dos situaciones en las que, pese a que igualmente hay que tener solvencia económica y solvencia técnica, no te van a pedir que lo acredites. Escucha bien esto. Tienes que tener solvencia, tienes que estar en condiciones de acreditarla, aunque a priori lo normal es que no te pidan que la acredites. Bien, la primera de estas dos situaciones es cuando la administración utiliza para contratar, la figura del contrato menor. El contrato menor es el procedimiento, no sé si se le puede llamar procedimiento, pero bien, es el procedimiento de contratación más simple y también el más controvertido de todos los que un órgano de contratación puede utilizar para hacer una compra, para adjudicar un contrato. Cuando un órgano de contratación utiliza el contrato menor es muy pero que muy raro que pida al contratista que acredite su solvencia económica o su solvencia técnica. Puede hacerlo en cualquier momento, pero no lo hace. La ley no le obliga a hacerlo. Asunto resuelto, ¿no? Pues no, porque el contrato menor tiene algunas limitaciones y peculiaridades. En cuanto a las limitaciones, mediante esta figura del contrato menor, un órgano de contratación solo puede contratar obras de hasta 40.000 euros, o si lo que compra son servicios o suministros, el límite se reduce hasta los 15.000 euros. En cuanto a las peculiaridades, no tienen publicidad y, salvo honrosas excepciones, no te vas a enterar de cuándo se convocan estos contratos menores. Y esto en la práctica se traduce en que 1.
A través del contrato menor solo se puede acceder a contratos pequeños, que oye, igual a ti ya te sirve, tampoco son malos importes. Y 2. En la gran mayoría de los casos te tienen que invitar, te tienen que llamar, o tú tienes que hacer gestiones para que te llamen y te inviten a presentar oferta cuando vayan a hacer compras de esta manera. El contrato menor tiene mucha más miga, pero que mucha más. Al contrato menor le debo un episodio o 2 desde hace tiempo. El caso es que los contratos menores son una forma de empezar y también una forma de empezar a acumular solvencia económica, facturación, y solvencia técnica, experiencia. Vayamos a por la segunda situación en la que, pese a que hay que tener solvencia económica y solvencia técnica, lo normal es que no te pidan que lo acredites. Es el caso de las licitaciones tramitadas siguiendo el procedimiento abierto simplificado abreviado, que también es llamado procedimiento abierto súper simplificado o procedimiento abierto simplificado sumario. Da igual cómo lo llamen. Es el procedimiento de adjudicación regulado en el artículo 159, apartado 6, de la Ley de Contratos del Sector Público. Este procedimiento de contratación es el más ligero en cuanto a carga burocrática de cuantos existen. Y por eso, y porque así lo dice la ley, exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y de la solvencia técnica. Y de nuevo nos encontramos con que cuando un órgano de contratación utiliza este procedimiento de adjudicación, es muy raro que pida al contratista que acredite su solvencia económica o su solvencia técnica. Puede hacerlo en cualquier momento, sí, pero no lo hace. La ley no le obliga a hacerlo. No obstante, ten en cuenta que el hecho de que la ley exima de que tengas que acreditar solvencias no significa que no tengas que disponer de ellas. Ojo con esto. El caso es que, asunto resuelto, ¿no? Si me eximen de acreditar solvencias, pues no del todo, porque el procedimiento abierto simplificado abreviado tiene algunas limitaciones. Y es que, mediante este procedimiento, un órgano de contratación solo puede contratar obras de hasta 80.000 euros. O si lo que compra son servicios o suministros, el límite se reduce hasta los 60.000 euros. Limitaciones. No está mal, ¿eh? La verdad es que estos ya son importes respetables, especialmente si hablamos de contratos de servicios o de suministros. Aunque, no te confundas, porque esto no quiere decir que todos los contratos de obras de hasta 80.000 euros y todos los contratos de servicios o suministros de hasta 60.000 euros se tengan que adjudicar utilizando este procedimiento de adjudicación abierto, simplificado, abreviado. No. Esto quiere decir que solo los contratos por debajo de estos importes se podrán adjudicar usando este procedimiento de adjudicación, porque los órganos de contratación no están obligados a utilizar este procedimiento de adjudicación porque el importe del contrato se lo permita. ¿Entendido esto? Bien. Sigamos y hablemos ahora de lo que ha previsto la Ley de Contratos del Sector Público para las empresas de nueva creación. Y es que, como te contaba antes, la ley ha previsto esta circunstancia de las empresas de nueva creación y por eso, en la misma ley, se define como empresa de nueva creación a aquella que tenga una antigüedad inferior a 5 años. Y lo define así porque en el caso de la acreditación de la solvencia técnica en contratos de obras, la ley prevé que, siempre y cuando el contrato tenga un valor estimado inferior a 500.000 euros, casi nada, la empresa podrá acreditar su solvencia técnica por cualquiera de los medios previstos en la ley distintos de la experiencia en ejecutar obras de iguales o similares características a las del objeto del contrato. Es decir, que la empresa podrá acreditar su solvencia mediante, por ejemplo, una declaración indicando el personal técnico del que disponga la empresa para ejecutar esas obras. O una declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que la empresa dispondrá para hacer la obra. O los títulos académicos y profesionales del empresario y de la persona responsable de ejecutar la obra. ¿Recuerdas ahora mi opinión sobre la solvencia técnica? ¿Eso de que es una cuestión más de medios que de experiencia? Pues mira, aquí lo tienes. Y atención, porque lo mismo ocurre con la solvencia técnica cuando se trata de un contrato de servicios. En el caso del contrato de servicios, la Ley de Contratos del Sector Público también ha previsto que, cuando quien contrate sea un órgano de contratación que pertenezca a la Administración General del Estado y el contrato tenga un valor estimado inferior a 139.000 euros, o cuando quien contrate sea un órgano de contratación dependiente de un gobierno autonómico o un ayuntamiento y el contrato tenga un valor estimado inferior a 214.000 euros, entonces, la empresa considerada de nueva creación podrá acreditar su solvencia por medios distintos al hecho de haber ejecutado servicios de iguales o similares características a los del objeto del contrato.
Así que, en este caso, la empresa de nueva creación podrá acreditar su solvencia mediante, por ejemplo, una declaración indicando el personal técnico del que disponga la empresa para llevar a cabo esos servicios, o la descripción de las instalaciones técnicas de las que disponga para prestar el servicio, o la descripción de las medidas que se aplicarán para garantizar la calidad del servicio, e incluso los títulos académicos y profesionales del empresario y de la persona responsable de hacer el servicio. O sea que, la Ley de Contratos del Sector Público ha previsto que se pueda sustituir la experiencia por medios humanos o materiales que garanticen que el contrato se va a ejecutar normalmente. Bien, ¿no crees? Aquí no hay pescadilla que se muerda la cola. Puedes hacer valer los medios, la experiencia y titulación de las personas en lugar de la experiencia atribuida a un CIF. La Ley de Contratos del Sector Público prevé que en el caso de los contratos de obras y en el caso de los contratos de servicios, las empresas de nueva creación puedan acreditar su solvencia por medios distintos a la experiencia. Obras y servicios. Bien. ¿Y qué pasa con los contratos de suministros? Bueno, pues en este caso no hay noticias. La Ley de Contratos del Sector Público no ha previsto nada en particular para las empresas de nueva creación que pretendan vender un suministro a la Administración y no cuenten con la experiencia suficiente. Porque, efectivamente, la primera y más común opción para acreditar la solvencia técnica en los contratos de suministro es que aportemos al órgano de contratación una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años. Y aquí no hay previsión, aunque hay solución. Te la contaré en el próximo episodio, que si no nos va a quedar muy largo. Bien, ya conocemos lo que ha previsto la Ley de Contratos del Sector Público para que las empresas consideradas de nueva creación puedan acreditar la solvencia técnica en los contratos de obras y de servicios. Pero nos falta la otra pata, la solvencia económica. ¿Qué pasa con la solvencia económica? ¿Qué ha previsto la ley? Pues te lo respondo en una palabra: nada. Así es, nada. Lo que pasa es que puede parecer que quien hace las leyes, el legislador, y quien las aplica, el funcionario, viven quizá un tanto ajenos o alejados de la realidad que se da en un negocio. Para ti está claro. Dirás, pero vamos a ver, si es más que evidente, si no tengo experiencia, no tengo facturación. Son cosas que van parejas cuando se arranca un negocio. Es lo de la pescadilla que se muerde la cola. Si no tengo experiencia y volumen de facturación, no puedo contratar. Y si no puedo contratar, nunca tendré experiencia ni lograré volumen de facturación. Y así, en un bucle infinito. ¿De qué me sirve que se haya previsto el caso de las empresas de nueva creación para acreditar la solvencia técnica y no se haya previsto nada para la solvencia económica? Bueno, pues así es. En la Ley de Contratos del Sector Público no se menciona nada para este caso de la acreditación de la solvencia económica para las empresas de nueva creación. Así que, al igual que ocurre con la solvencia técnica en los contratos de suministros, respecto de la solvencia económica en general, la Ley de Contratos del Sector Público no ha previsto nada, aunque puede haber solución. Te la contaré en el próximo episodio, que si no nos va a quedar muy largo. Así que, para acabar, resumiendo, la Ley de Contratos del Sector Público establece que para que te puedan adjudicar un contrato público has de estar en condiciones de acreditar la solvencia económica y la solvencia técnica. La forma más común y la más habitual de acreditar que tienes solvencia económica es, básicamente, haber facturado. La forma más común y la más habitual de acreditar que tienes solvencia técnica es tener experiencia en hacer aquello que la Administración está contratando. La cuestión es que en una empresa de nueva creación no abunda ni la experiencia ni la facturación. Lo bueno es que la Ley de Contratos del Sector Público ha previsto esta circunstancia y de entrada define como empresa de nueva creación a la que tiene una antigüedad inferior a 5 años desde su fecha de constitución. Hay alternativas para vender a la Administración cuando no tiene solvencia. Una es optar por el contrato menor. Es muy raro que un órgano de contratación pida al contratista que acredite su solvencia económica o su solvencia técnica cuando utiliza el contrato menor. Es cierto que puede hacerlo en cualquier momento, pero no lo hace. La ley no le obliga a hacerlo. Lo que pasa es que el contrato menor solo sirve para contratar obras de hasta 40.000 euros o servicios o suministros de hasta 15.000 euros. Y lo que pasa también es que lo habitual es que a los contratos menores no se les dé publicidad. La ley no lo exige y, por tanto, no te puedes enterar. Te tienen que invitar a presentar oferta.
La otra alternativa para vender a la administración cuando no tienes solvencia es presentándote a licitaciones tramitadas usando el procedimiento abierto simplificado abreviado. Este sí es un procedimiento de adjudicación que tiene publicidad y te puedes enterar simplemente estando al tanto de lo que se publica en la plataforma de contratación del sector público. El procedimiento abierto simplificado abreviado exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y de la solvencia técnica. Por eso, cuando un órgano de contratación utiliza este procedimiento para adjudicar un contrato, es muy raro que pida al contratista que acredite su solvencia económica o su solvencia técnica. Aunque ya sabes, puede hacerlo en cualquier momento, aunque no lo suelen hacer porque la ley no les obliga a hacerlo. El procedimiento abierto simplificado abreviado tiene unos límites. No se puede usar para todo. Usando este procedimiento, un órgano de contratación puede contratar obras de hasta 80.000 euros o servicios o suministros de hasta 60.000 euros. Para el resto de casos, la Ley de Contratos del Sector Público ha previsto alternativas para que las empresas de nueva creación acrediten su solvencia técnica en los contratos de obras y de servicios. Dentro de unos límites referidos al valor estimado del contrato, las empresas de nueva creación podrán utilizar sus medios materiales y personales para acreditar su solvencia técnica, supliendo así la falta o imposibilidad de acreditar su solvencia por medio de la experiencia. Previsión que no alcanza los contratos de suministros, ya que la Ley de Contratos del Sector Público no ha previsto nada en particular para las empresas de nueva creación que pretendan vender un suministro a la Administración y que no cuenten con la experiencia suficiente. La decepción surge cuando comprobamos que la Ley de Contratos del Sector Público no ha previsto nada para que las empresas de nueva creación acrediten su solvencia económica. Es obvio que facturación y experiencia son cosas que crecen juntas. Una cosa lleva a la otra, aunque no hay que desesperar, porque para todo hay solución, o al menos alternativa que probar. Te la contaré en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio 84. En el próximo episodio seguiremos hablando sobre solvencias y empresas de nueva creación. Dame tu opinión. Cuéntame qué te parece dedicar un programa al mes a comentar informes de juntas consultivas y resoluciones de tribunales de recursos contractuales. Hazlo en escuelacp.com/encuesta. Y ya sabes, puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.